Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que si fa inmenso. Los gobiernos y los ministerios, como nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, también merecen vacaciones porque ellos lo han hecho bien, entonces se merecen unas vacaciones. Última reunión ministerial de cada jueves hasta septiembre. Y hasta aquí Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Nuño Domínguez, muy buenos días. Buenos días. Bien, con ganas ya de empezar las vacaciones. Con ganas de vacaciones. Venga, hay mucha actualidad como siempre que afecta a estos dos sectores y vamos a empezar por uno de los anuncios que hizo ayer el presidente del Gobierno en su comparecencia en el Congreso, y una de las medidas que anunció para la lucha contra la corrupción es utilizar la inteligencia artificial en una nueva plataforma de contratación del sector público. ¿La inteligencia artificial podría frenar la corrupción en España? A ver, yo creo que hay que tomarlo con cautela, este tipo de anuncios, ¿no? Pues yo creo que la inteligencia artificial ha entrado en este momento de la todología, en la que sirve para todo. En la que sirve para todo, es ese bálsamo de fierabrás, y creo que esto es un poco preocupante. Hemos pasado del momento del pánico, acordaos, en que nos iba a quitar los trabajos y era mala para todo, a este momento en que cualquier cosa que anuncias, si dices que tiene inteligencia artificial, parece que es mucho mejor. Que es un plus. Entonces yo tengo dos dudas, ¿no? Primero, esta tendencia que tenemos a poner inteligencia artificial en cualquier titular, y luego dos es por cómo se ha explicado esto, ¿no? Porque es una nueva plataforma en la que van a estar los datos, ¿no?, de las contrataciones públicas, y esto se va a analizar. Bueno, ya sabemos que la corrupción no es un problema de datos. El corrupto no es tan tonto para poner los datos que le corrompen. Entonces, esto, primero, no haría falta inteligencia artificial porque no son tantos datos, y es una cosa que se podía haber hecho ya. Y hemos visto que no es muy efectivo, porque, como digo, el corrupto no pone los datos. Se podría hacer de otras maneras, que es monitorizando las cosas de una manera mucho más amplia. Monitorizando las obras, monitorizando las empresas que hacen esas obras, monitorizando el dinero que mueven esas empresas que hacen obras, pero eso no se anunció ayer. Y eso no es un problema de inteligencia artificial, es un problema de más calado. Es decir, vamos a tomarnos esto muy en serio y a monitorizar en sentido amplio todo lo que se hace en la contratación pública. Y yo creo que ya de paso lo que se podría hacer, que es una cosa que también se puede hacer con inteligencia artificial, es abrir esto a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda ver no solamente si hay corrupción o no, sino en qué momento de cumplimiento está una obra pública, unirlo a todos los programas electorales y decir hasta dónde se ha cumplido, hasta dónde no se ha cumplido. Conocer los presupuestos. O hacer los presupuestos. De todas formas, mucha de la corrupción que conocemos pasa fuera de esos cauces públicos. Por eso, evidentemente. Decir, al final una mordida fuera hablada por teléfono. Y fuera de los datos. Entonces, claro. Esto, al final, pensemos que esto es lo de la auditoría llevado a un concepto mucho más tecnológico. Claro. Todos sabemos que las auditorías no sirven absolutamente para nada en esto, porque nadie es tan tonto de poner lo que se lleva y en hay una hoja de intervención cálculo general del Estado que analiza. Ayer una de las cosas que criticaron al presidente del Gobierno, pero que había hecho también previamente cuando todos sus casos de corrupción el Partido Popular, es lo de la famosa auditoría. O sea, tú dices, no, ya he tomado medidas porque yo he puesto en marcha una auditoría. Las auditorías no sirven para eso. En este país no ha habido una auditoría que haya salido... que haya detectado un caso de corrupción. Las auditorías siempre salen bien, ¿no? A mí me ha hecho mucha gracia, me ha gustado una de las medidas de las que ha hablado aquí el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, que dice que cuando estaba en el Europarlamento hace controles aleatorios, como yo he dicho, como un antidoping, ¿no? Como cuando acaba el partido de fútbol, que aleatoriamente a un futbolista le toca y hace controles aleatorios sobre el patrimonio de la gente, etcétera, etcétera. A mí eso me parece, o sea... O el modelo de además Hacienda, es que es disuasorio. El modelo de Hacienda con los ciudadanos, que combina ese modelo de, vamos a decir, estudios aleatorios con análisis de tendencias, porque la agencia tributaria utiliza ya inteligencia artificial. Ese tipo de cosas aplican aquí perfectamente, pero creo que una vez más no es un problema de inteligencia artificial, es un problema de transparencia y de querer entrar de verdad no solamente a ese dato de la corrupción, sino a todo el contexto de todo esto que tiene mucho que ver con las empresas corruptoras. Y a ver, hay quien pone inteligencia artificial. Vamos con una cosa de
digitalización, porque Bruselas ha recortado 1.100 millones de fondos europeos por incumplir varias reformas y una de ellas es algo que tiene que ver con la digitalización. Es lo que más sorprende, ¿no? Porque las otras son todas conocidas, ¿no? El tema de los interinos, que ya sabíamos, el tema del impuesto al diésel, que también sabíamos, pero España, que lleva años haciéndolo muy bien en digitalización, y yo creo que es verdad que el trabajo que ha hecho tanto el Ministerio como Red.es es un trabajo muy efectivo y muy eficiente, y sin embargo, la Comisión detecta que hay un problema con las administraciones locales. Y creo que eso es parte de la complejidad que tiene este país, que cuesta mucho llevar la tecnología, esa capilaridad que hace falta para llegar a los pueblos de los que hemos hablado, de los pueblos, de las ciudades pequeñas, de las que hemos hablado aquí muchas veces, que son víctimas de los ciberataques, que son víctimas de un montón de problemas tecnológicos que muchas veces, por un problema de tamaño, no es fácil de atacar. Y creo que ahí es un tema muy interesante a cómo podemos crear plataformas, que es una de las palabras de moda también ayer en el discurso, para que todos estos ayuntamientos pequeños se suban a este proceso de digitalización. Porque como vemos, Europa está diciendo, hay un problema, España está digitalizado bien, ha avanzado mucho, incluso las pymes, las grandes empresas, por supuesto, también las grandes administraciones, pero la última capa, que además es la más cercana a la ciudadanía, todavía no ha habido ese proceso de digitalización. Y creo que es muy importante y me gusta pensar que es útil también, ¿no? que Europa levante la mano en estas cosas y diga, oye, veo un problema aquí, oye, pues si Europa ve el problema y tenemos herramientas para solucionarlo, como son los fondos europeos, pues demos un paso adelante. Vamos a intentar solucionarlo. Venga, pues vamos a hacer una pausa y vamos a seguir en la reunión ministerial. Aquí estamos, en la reunión ministerial con Jaime García Cantero, con Nuño Domínguez. Tecnología, ciencia, un descubrimiento. Flecha incrustada en una costilla humana de hace más de 4.000 años, localizado en nuestro país. A partir de aquí, ¿este hallazgo qué supone? Es alucinante, ¿no? Un caso de homicidio hace 4.000 años. Un asesinato. Ahí está la clave, no sabemos si es homicidio o asesinato, porque hay cosas alucinantes de este descubrimiento, entre ellas que si miras, la flecha está incrustada en la costilla, pero la costilla ha crecido sobre la flecha, es decir, esa persona probablemente no murió por esa herida. El hueso empezó a curarse pero teniendo la flecha dentro. Teniendo la flecha dentro. Entonces, probablemente murió, no sé, pues, no saben todavía si murió unos días después, si murió poco después, pero desde luego no murió en el momento, no murió probablemente de ese flechazo. Y luego hay otro detalle, que parece que le metieron el flechazo desde atrás, es decir, fue a traición por la espalda. Y hay en el mismo yacimiento, que es un cementerio bastante alucinante en el Pirineo catalán, con 60 cuerpos de hace unos 4.000 años, pero durante generaciones, varios siglos. Hay también otros signos de violencia, etcétera, pero han encontrado flechas muy parecidas, es decir, podía ser un asesinato dentro del propio clan. O sea, es todo muy, muy interesante y es un yacimiento, la verdad, en los que se empezó a excavar hace décadas y está saliendo cosas interesantísimas. Y era un cementerio, entonces, Era un cementerio de gente que vivía allí, eran sobre todo pastores, gente muy robusta, porque los esqueletos también te ayudan a servir la inserción de los músculos en los huesos de jamarcas, y esta gente era gente muy robusta, gente de campo y, evidentemente, gente que tenía episodios de violencia, porque no es el único cuerpo con signos de violencia, también hay otros que tienen aparentemente hachazos, golpes, etcétera. O sea que, no es el ejemplo de violencia más antiguo que conocemos. Por ejemplo, hay un neandertal en Irak de hace decenas de miles de años que también tenía una flecha clavada y no se sabe si fue un asesinato o un homicidio. Lo que está claro es que no fueron accidentes. Desde luego no fueron accidentes. CSI prehistórico, un CSI, hay que investigar. Me parece apasionante. Da mucho para jugar, y los investigadores ahora mismo le están haciendo todo tipo de escáneres en el Centro Nacional de Investigación de Evolución Humana en Burgos para intentar saber más, ¿no?, de este caso. Elon Musk, vamos a él. Ha discutido con su propia inteligencia artificial y quiere cambiarla para que sea menos políticamente correcta. Y esto ha sido solo unas horas después que haya dimitido la CEO de su red social estrella. ¿Qué ha pasado aquí? Cuéntame. Yo creo que... Porque además todo el rato estoy viendo la CNN y es como la noticia del día. Sí, es que Elon Musk lleva una temporada, o sea, nunca estuvo bien, pero lleva una temporada que discute con todo el mundo. Discutió con Donald Trump, ahora discute con su propia inteligencia artificial, con la CEO de X, discute con todo el mundo. A ver, son dos cosas que no sabemos hasta qué punto están conectadas, porque
coinciden en el tiempo, pero no sabemos si hay causalidades. Elon Musk lleva unos días, y sobre todo desde hace 2 días, en que le parece que Grok, su inteligencia artificial, no es lo suficientemente políticamente incorrecta. O sea, que es demasiado políticamente correcta. Él cree que debe ser más bestia y decir las cosas más de verdad. Entonces ha pensado en cambiarla. Todo esto coincide con que ayer se filtran también en X unos mensajes tremendamente antisemitas, pero es verdad que esto es un tema relativamente habitual en X. O sea, es raro el día en el que no hay alguna salvajada en X, porque desde que el señor Elon Musk lleva en X, se ha convertido en una plataforma de odio absoluto, en el que no hay ningún filtro, en el que cualquiera dice lo que quiere. El tema es que por la tarde dimite la CEO de X, pero es verdad que lo hace dando las gracias a Elon Musk y diciendo que ha sido un placer defender la libertad de comunicación y las opiniones libres en una plataforma como esta. También sabemos que el señor Elon Musk también se fue dando las gracias al señor Donald Trump y han acabado como han acabado. Y está a punto de clavarle una flecha por la espalda. Una flecha por la espalda para que dentro de miles de años lo investigue. Que es como un tren descarrilado, Elon Musk. Sí. No, a ver, se están tirando, ya no son pullitas, ya se están tirando insultos absolutamente directos y ahora Elon Musk, que también es noticia, se plantea crear un partido político que vamos a ver a dónde le lleva, porque él no es ciudadano norteamericano de pleno derecho y no puede presentarse a las elecciones de Estados Unidos, no puede ser presidente. Entonces, viene un momento muy divertido depende de cómo lo veas, claro. Imagino que menos para Elon Musk, en el que X parece que está fuera de control absolutamente, y esto de la libertad absoluta, que también conocemos en esta ciudad como Madrid, puede llevar la plataforma a sitios absolutamente insospechados, y ahora sin CEO ni nadie que tenga... Pero no ha quedado claro el motivo de la dimisión de la CEO. No, ella lo que cuenta es que es un periodo de 2 años, que ella le parece que es un tiempo suficiente para salir de la compañía, pero es verdad que coincidiendo en el tiempo con estos cambios en Grok, que es una plataforma de inteligencia artificial que se ha integrado en X, y además con un día lleno de polémicas en estas publicaciones, pues hace pensar que a lo mejor ha dicho basta, ¿no? de todo esto. Pero te digo, lo de las publicaciones bestias es algo que pasa en X todos los días, y que cualquiera que entre lo puede ver. Pero desde luego un momento difícil para X. Pero ¿qué quiere decir de todas formas que una inteligencia artificial no es, es demasiado políticamente correcta? Bueno, ¿qué quiere Elon Musk? Siendo la más políticamente incorrecta con diferencia, ¿no? de todas las demás. Lo dijimos desde el principio, Elon quería que su inteligencia artificial no tuviera ningún filtro. Incluso con las imágenes, tú le dices que dibuje a Elon Musk pegándose con Donald Trump y te lo dibuja, que no lo hacen las demás, porque te dicen que no dibujan personas. Él quiere que su diferencial en la inteligencia artificial, igual que es en X, sea la libertad absoluta, y cree que esto va a ser una herramienta para diferenciarse de las demás. Que creo que técnicamente, igual que lo hemos hablado aquí, en un momento estuvieron más o menos empatadas. Hoy la distancia con ChatGPT, con OpenAI, vuelve a ser brutal. Le sacan 3 cuerpos de ventaja. Y él, que al final le interesa monetizar todo esto, tiene que explicar por qué creo que es diferente. Lo triste es que quiere hacerla diferente a base de ser la más bestia que te puedas encontrar. Más sobre Donald Trump, porque la megaley presupuestaria aprobada por el presidente de los Estados Unidos hace unos días también incluye cesiones que no estaba dispuesto a dar a Europa en materia del espacio. Sí, se la han colado o se la ha tenido que tragar. ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy interesante, pues porque, vamos a ver, él quería acabar con programas que estaban en marcha desde hace años, como por ejemplo una estación espacial en la Luna, sería el paso intermedio, ir primero a la Luna, llevar allá a una mujer, tener una estación orbital en la que Europa tenía un papel importantísimo y después ya veríamos si íbamos a Marte, ¿no? Pues todo eso lo había cancelado de un plumazo, y ahora en la megaley, probablemente porque sus socios republicanos le han obligado a meterlo, ha metido un paquete de 10.000 millones para mantener los cohetes que iban a ir a la Luna, mantener la estación orbital, con lo cual Europa respira tranquila, porque es que hay empresas aquí en Europa que tenían contratos para construir módulos de esa estación por valor de casi 500 millones de euros. O sea, no era ninguna broma. Así que dentro de la megaley en la que Trump ¿Pero tú crees que es fruto de una negociación con los republicanos? Sí, seguro. Ted Cruz, que es el que ha impulsado este paquete de medidas, es republicano de Texas, y en Texas está uno de los grandes centros de la NASA para construir estos cohetes y para construir las cápsulas que también ha resucitado esta ley. O sea que tanto Alabama como Texas han sido claves, los congresistas de estos partidos,
para obligar a su jefe a que reculase con esas decisiones de borrarlo todo, porque además ha sucedido justo con esto que contaba Jaime, con la ruptura total con Musk. Porque la idea de Trump era, vale, pues no utilizamos los cohetes que veníamos desarrollando nosotros y cogemos los de Musk, que son más baratos y además son reutilizables. Pero ahora que han roto, esto también es una bofetada para Musk, porque pierde contratos. En un momento además clave para él, porque sus empresas están bajando en bolsa. Contó el otro día Peter Thiel que Elon Musk ya no quiere ir a Marte, porque dice ahora ya ha cambiado de idea. Lo contó Peter Thiel, dice que Hassanis, el de la inteligencia artificial, le ha explicado que la inteligencia artificial woke y progre le podría perseguir hasta Marte. Entonces, esto es verdad, lo contó el otro día Peter Thiel. Entonces ahora dice que él se ha dado cuenta de que no tiene que ir a Marte, tiene que vencer a los woke en la Tierra. En la Tierra. O sea, pues no sé, por eso quiero crear un partido político. Por eso quiero crear un partido político. Esto es muy loco, pero cuando ves a todos estos señores, es que te lo puedes creer, porque es que están así de locos. O sea, es decir, no te vayas a Marte porque ahí también te perseguirán. Claro. No tienes... Los progres, los LGTBI+, los trans van a llegar también a Marte, entonces él está muy preocupado por esto y dice, no, hay que vencerlos en la Tierra. De todas maneras, lleva muy mala racha, le explotan los cohetes hasta antes de despegar, o sea que... necesita vacaciones. Sí. Elon, vete de vacaciones. Mira, venga de vacaciones. Hablando de la inteligencia artificial, que siempre hablamos, la inteligencia artificial, usada bien usada o mal usada, en este caso, Microsoft, que está despidiendo en masa a empleados debido a la inteligencia artificial. Este es el debate que ya hemos tenido. ¿Os acordáis que decíamos, no va a quitar tantos puestos de trabajo? Pues hablamos la semana pasada cómo la inteligencia artificial crea unos pocos puestos con sueldos millonarios para superingenieros y a la vez despides a cientos de desarrolladores. En el caso de Microsoft, un tema muy tecnológico como es el desarrollo de software. La inteligencia artificial, programar. La inteligencia artificial es tremendamente eficiente programando y te hacen falta menos programadores. Entonces, yo creo que es curioso compañías como Microsoft ganando más dinero que nunca, liderando la tecnología como nunca y despidiendo a miles de personas. Y creo que esto nos debería hacer también pensar como sociedad. Todo esto que nos contaban de no, esto no va de despedir. Cuando tengamos eficiencias, la gente se dedicará a otras cosas. Pues esto no parece que se está cumpliendo. En algunos casos seguro que no. Habrá otros casos que sí que será indispensable todavía al ser humano, pero en algunos casos parece ser que no. Eso no, creas unos pocos puestos de trabajo muy bien pagados y destruyes un montón de los que eran menos pagados. O sea, el problema más grande que tenemos sigue siendo esta desigualdad creciente, ¿no? Y la inteligencia artificial va a acrecentar esto. Sí. Un robot que ha realizado la primera cirugía de un modelo de humano anatómicamente realista sin supervisión humana de profesionales médicos. Un momento. A ver, sí. Un momento. Esto es un eufemismo. Era un cerdo. El modelo cerdos. humano anatómicamente realista era un cerdo. Eran cerdos. Es que me había asustado. Sí. Pero la operación sí que la hace un robot. La operación la hace un robot sin supervisión, que es lo más interesante. O sea, han enseñado al robot, los cirujanos, durante horas, cómo hay que, por ejemplo, sacar una vesícula o una vesícula biliar o coser hacer una sutura. Durante horas y horas lo han hecho en cerdos y la máquina observaba y después ha hecho lo mismo con un 100% de eficacia ella sola. Sin que y lo ha hecho bien. Y se ha autocorregido. Ha dicho, uy, esto lo he hecho... Este punto. Me estoy encontrando cosas para las que no estaba yo preparada, pero me readapto y lo consigo. O sea, es un paso muy importante en este sentido, porque robots quirúrgicos tenemos desde hace años, pero siempre controlados por un cirujano. Hemos explicado, un cirujano operando de un país a otro sin estar... Efectivamente, pero esto ya es un paso más, ¿no? No está cerquísima, porque claro... algunos críticos decían hoy a Dani Mediavía, que ha escrito esta noticia en El País. Claro, no es lo mismo un órgano de un cerdo que una persona de 60 años o 70 años a los que normalmente le sacas la vesícula. Dentro del ser humano hay muchísima variación. Es decir, no somos un atlas y todos tenemos la vesícula biliar en el mismo sitio, la arteria, la vena, tal, ¿no? Entonces, bueno, es un paso. ¿Pero un paso para qué serviría? Bueno, es un paso tal vez para operaciones en lugares en las que no puedes tener un cirujano. Véase conflictos, véase el espacio, pero claro, también aquí hay que ver el precio. O sea, estos sistemas son carísimos y por ejemplo, si tienes países con muchísima gente que tienes que operar,
realmente lo más eficiente es un cirujano o humano. Esta máquina, pues bueno, va en el camino de poder sustituir. No vaya a pasar como en Microsoft. Claro, imagínate. Todos los cirujanos temblando claro, en casa ahora mismo. Y luego, imagínate si hay un fallo o negligencia, etcétera, ¿qué haces con ¿a quién es el culpable? Claro, ¿a quién reclamas? Eso es. Sí. Bueno. Al programador del robot. El Guardian decía que hasta dentro de 10 años no se empezará a probar en humanos, o sea que tenemos 10 años de margen. Por delante. Un impostor ha utilizado la inteligencia artificial para imitar la voz y el estilo de escritura del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Esto es alucinante, lo sacaba ayer Washington Post en exclusiva. Le han clonado la voz. Claro, pero estamos hablando de una persona que tiene muchísimo poder en los Estados Unidos. En tema, no es que le hayan clonado la voz, es que le han colado esa clonación de voz a ministros de distintos países, a altos representantes del gobierno de Estados Unidos. Entonces es bastante fuerte que la capacidad de clonar voces haya llegado a este nivel, que es pasar filtros de seguridad en política internacional. Es decir, hablamos de gente que habla con unos filtros de seguridad muy, muy, muy altos. Entonces, que tú consigas clonar, para que nos entendamos, Marco Rubio es el ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, ¿no? Imaginaos la agenda de este señor y las personas que han recibido llamadas de una voz que suena como Marco Rubio, pero no es Marco Rubio. Entonces creo que esto, aparte del chiste, ¿no? de una inteligencia artificial que suplanta la no muy grande inteligencia natural de Marco Rubio, que es un señor que dice cosas bastante tal, detrás del chiste está el riesgo que esto supone, ¿no? Una política internacional tan compleja como es la actual y tan polarizada, en la que te puede llamar en la que cualquier cosa puede detonar cualquier cosa. Exactamente, totalmente. Exactamente. Además parece ser que le han clonado no solamente la voz, sino la manera de escribir. Entonces, esta inteligencia artificial también te manda WhatsApps como si fuera Marco Rubio. Entonces, utilizando los mismos latiguillos o lo que sea. La misma manera de hablar, que al parecer él tiene una manera de hablar en inglés muy reconocible. Entonces, es esta capacidad que tiene la clonación, que no solamente es que clonen tu voz, es que clonen tu manera de hablar. Y será más políticamente correcta. Ese es el tema. Según si se han utilizado la de Elon, seguro que no. Si han utilizado la de Elon, dirá aún más disparates. Santos Cerdán sigue defendiendo, que ya veremos, porque queda mucho proceso por delante, pero Santos Cerdán sigue defendiendo que esa voz no es la suya. Imagina que él no participó en esas conversaciones. Lo hizo Koldo con un clonador de estos. No lo sé. Madre mía. Oye, las habilidades técnicas de Koldo no estaban mal. Un señor que lleva grabando años y años. Y lo he pensado muchas veces. O sea, no solamente grabar, almacenar todo ese material grabado. Aquí que grabamos cosas, no es tan fácil, almacenarlo, ordenarlo. Ojo. Y hasta grabarlo. O sea, sí. te reúnas con quien te reúne. Bueno, pero esto es lo mismo que Villarejo, que lo tiene todo absolutamente grabado. Otro. Pero Villarejo tiene más pinta de espía, pero Koldo no le ves venir. Bueno, no sé yo, no sé yo. Estamos descubriendo que hace muchísimo calor. La semana pasada hablamos de incendios de sexta generación, que por cierto, ha habido otro incendio que ya se da por controlado, el de las terras de Albagebra en Tarragona. Y en estos días, y lo contamos aquí una mañana, se ha publicado el último balance del cambio climático de Copernicus, que destaca temperaturas récord, sobre todo en Europa en este mes de junio. Y sobre todo en el sur de Europa. O sea, España ha tenido temperaturas de récord, Italia, Francia. Yo creo que también lo que es importante de esta ola de calor es que la han sufrido en sus carnes países que no estaban acostumbrados, Reino Unido, y que no están preparados, efectivamente. Entonces tal vez esto ayude a que sean más conscientes de lo que nos exponemos todos. Y sobre todo, pues lo que tú mencionas, los incendios. El incendio de Tarragona, por ejemplo, leyendo las crónicas, muchos habitantes de la zona decían, antes los pueblos vivían mucha más gente, había pastores que salían a llevar las ovejas, por ejemplo, por el bosque, etcétera, y te limpiaban. Había otro tipo de oficios que contribuían a limpiar los bosques. Ahora mismo tenemos grandes masas boscosas abandonadas o semiabandonadas y no hay capacidad humana de limpiarlas. Entonces, tenemos bombas de relojería. Pero por no solo lados. Los incendios. Hoy hemos dado otra muerte por un golpe de calor en Alicante. En la última semana han sido 3 en la Comunidad Valenciana, pero no solo son los golpes de calor, porque es verdad que nosotros nos hacemos eco cuando es un golpe de calor, es decir, que es causa-efecto. Pero la cifra de víctimas, de muertos relacionados con el calor ha aumentado mucho este último mes. Ha aumentado mucho. Ha habido un estudio de atribución que han hecho en el Reino Unido precisamente, y calculaban que en España la última ola de calor han sido 300 muertos aproximadamente en Barcelona, unos 300 o 400 en Madrid, o sea... Sí, cerca de... Esta mañana dábamos el dato, cerca de 1.000 muertos relacionados, es verdad, relacionados con el calor, con la atribución que tú dices. Una cosa es el golpe de calor, que además eso son las noticias que nosotros damos, porque son hechos llamativos, pero otra cosa es gente con patologías, gente mayor, gente que al final lo que hace es que el calor agrava su situación. Y lo último, siempre se ha denominado al macho alfa un hombre dominante con éxito y capacidad de liderazgo, y ahora sabemos que el macho alfa, en lo que a primates se refiere, es más un mito que una realidad. Estamos hablando
hablando solo de primates, ¿eh? Sí, bueno, solo de primates. Que somos nosotros también. O sea, bueno, ahí, vale, o sea, sí, solo sí, sí. Es un reportaje que ha sacado Facundo Macchi en El País y que, bueno, lo que básicamente han hecho es, bueno, estábamos muy centrados en mirar a los chimpancés, a los gorilas, tal vez a los bonobos también, y en esos primates sí que hay un dominio del macho alfa porque tiene más envergadura, porque es más agresivo, etcétera. Pero si tú coges a todas las especies de primates que hay, que son decenas, no se cumplen esos patrones. Es todo mucho más fluido. Y ahí incluyes tú a los hombres. Claro, nosotros... Y los que quitan en el Congreso. Nosotros deberíamos cumplir la ley de que los machos alfas tampoco se cumple el patrón del macho alfa, porque no tenemos tampoco esa... no hay tanta diferencia de tamaño entre machos y hembras y, hombre, además tenemos cultura, tenemos sociedad, tenemos pensamiento. Bueno, alguno queda, ¿eh? Deberíamos hacerle... Algunos más que otros. Señores, a pasar el verano. Nos vemos en septiembre. Buen verano. Buen verano. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Imaginen que estamos en la orilla de un pantano, lo voy a imaginar yo también, ¿eh? Pongamos que es el pantano de José Torán, al pie de la Sierra Norte de Sevilla. Y me ha citado en este punto el invitado de la sección de los jueves, de Usted no sabe con quién está hablando, y al igual que ustedes, yo no sé ni cómo se llama, ni a qué se dedica la persona que me espera junto al agua, o sea que vamos a empezar a descubrirlo juntos y lo primero que hago es saludar. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ángeles. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, gracias. A ver, ¿por qué me has citado en este pantano? Bueno, es un pantano donde yo tengo muchos recuerdos. Es una zona que desprende mucha tranquilidad. Hay mucha agua. Está rodeado en plena Sierra Morena, en la Puebla de los Infantes, mi pueblo. Y es un pueblo que está rodeado de encinas, chaparro, alcornoque, monte bajo y sobre todo se respira mucha tranquilidad. ¿Del agua que se envasa en ese pantano bebe alguien? Pues parte del agua de este pantano va a parar a Sevilla. Uh-huh. y sobre todo es un agua que se dedica para regar prácticamente casi toda la vega del Guadalquivir. ¿Y es buena el agua de esta zona? Es buena el agua. Decir que el agua es buena a partir de que esté tratada. Pero claro, un agua que esté embalsada, cuanto menos contaminación tenga, pues le vamos a dar un tratamiento mucho menos brusco. Por lo tanto, será un agua que siempre nos va a saber cuando esté tratada, que pasa por la planta de tratamiento. Le hemos dado ese tratamiento, nos sabrá siempre a cloro, pero es un agua que tiene muy poca contaminación porque está en plena Sierra Morena. Contra menos contaminación tenga, menos nos sabrá artificial o a cloro después. O sea, ¿el tratamiento tiene que ser más suave o no tiene por qué? Sí, con el agua pasa exactamente igual, Ángel, que con un vino. Un vino cuando tiene defectos le hacemos un filtrado. Sí. Cuanto más defectos tenga ese vino, un filtrado más brusco le vamos a hacer. Le vamos a quitar todos los defectos, pero también le vamos a quitar todas las virtudes. En el agua pasa igual. Un agua que tenga poca contaminación le vamos a hacer un tratamiento muy suave. Por lo tanto, siempre nos va a saber a cloro, pero que es muy importante. Yo siempre digo que prefiero un agua que me sepa cloro, que tengo la garantía que está tratada, a un agua que no me sepa cloro. Tú hablas como un experto. ¿Tú te dedicas al agua? ¿Trabajas con agua? Sí. Bueno, yo soy sommelier. ¿Sí? Hace muchos años el sommelier era una persona que se dedicaba a hablar de vino nada más. Hoy en día el sommelier no tiene que saber solamente de vino, tiene que saber de vino, destilados, de queso, de jamones, de infinidad de cosas, y también de agua. Yo en su día, hace ya muchos años, casi 30 y pico de años, me especialicé en aguas y trabajo con aguas. Vale, ¿y te llamas? Faustino Muñoz Soria. Faustino, así ahora ya puedo llamarte por tu nombre. Pero tú, me especializo en agua. ¿Por qué se especializa uno en agua? O sea, bueno, ¿cómo llegas a esa especialización? ¿Qué te interesa del agua? A ver, yo siempre digo de broma, como del agua se entiende muy poco, yo puedo hablar de agua y como la gente siempre dirá, pues sí que entiende tanto. No, mira, yo cuando hace, ya te he dicho antes, hace más de 30 años me hice sommelier, sí. Bueno, mi cultura del agua, decirte, Ángel, que mi cultura del agua y mi respeto y mi cosa por el agua me viene de mi pueblo, ¿eh?
O sea, mi pueblo yo siempre digo que es un pueblo de secano, pero muy rico en aguas. Tenemos el pantano de José Torán, que le da de beber a media Sevilla. Tenemos más de 200 fuentes en el término municipal de la Puebla de los Infantes, pero es un pueblo de secano y por lo tanto los agricultores, yo en mi casa siempre ha habido mucho respeto por el agua. Porque se le da mucho valor. Se le da mucho valor porque es un medio muy escaso. Sí. Entonces, en mi pueblo siempre se le da mucho valor al agua y mucho respeto por el agua. Y eso me viene a mí desde pequeño. Y bueno, cuando me hice sommelier, pues yo notaba que cuando hacía las catas de vino y para pasar de un vino a otro, pues dependiendo con qué agua me limpiaba boca para limpiar papilas gustativas, pues me di cuenta que el agua es agua, pero no todas las aguas son iguales. Es decir, las que venden embotelladas, por ejemplo. Sí, tenemos que diferenciar dos tipos de agua. Lo que es el agua superficial y el agua subterránea. El agua subterránea siempre hablamos de agua mineral embotelladas, sí. Y fíjate si es importante el agua mineral natural embotellada, que es la única legislación que hace referencia, junto con los alimentos infantiles y con los alimentos dietéticos, que es la única legislación que hace referencia a salud. O sea, podemos tener muchas legislaciones, muchas denominaciones de origen, pero que haga referencia a salud solamente el agua mineral natural. Vale. Y la otra es para hidratarnos y para beber, pero no tiene... Bueno, hidratarse también es bueno para la salud, pero no tiene, no tiene propiedades, podríamos decir. Tiene una legislación que también está regulada, pero está regulada por la legislación del agua de la red pública, pero no hace referencia a salud. La bebe para hidratarte, para cocinar, para asearte, pero no hace referencia a salud. Siempre el agua mineral natural embotellada siempre hace referencia a salud. Y dentro de las aguas minerales embotelladas tenemos 3 familias, y el sumum de toda la familia es el agua mineral natural, que dice que tiene que estar siempre cogida en origen profundo, siempre con el mismo análisis químico y siempre el mismo caudal, y demostrar que es favorable para la salud. ¿Cómo? Sin llegar, y perdona que te interrumpa, y sin llegar a ser minero, porque también se puede dar el caso de que nos encontremos con un agua mineral natural, minero-medicinal, que hace referencia a la salud y encima es curativa. O sea, imagínate, solo que tenga que ver con la salud. ¿Cómo es una cata de agua? O sea, ¿qué se valora? Porque estamos muy acostumbrados a las catas de vinos porque las vemos, hay gente que participa en ellas, pero si no, estamos acostumbrados a verlas. Pero en una cata de agua, ¿qué se valora? ¿Cómo se hace? Para hacer una cata de agua tenemos que ser muy prudentes, muy escuetos, porque el agua al fin y al cabo es agua. Es mucho más importante lo que vas a recibir de ese agua para tu organismo a través del análisis químico, a través del contenido de minerales, que lo que tú le vas a sacar organolépticamente en boca. Pero sí que cuando haces una cata de agua y sobre todo te vas a hacer varias catas de agua y te vas haciendo un poco profesional del mundo del agua, te das cuenta de que todas las aguas no son iguales. Y pasa igual que cuando catamos un vino, pues interviene lo que es vista, olfato y gusto. En vista, vamos a ver que siempre, en el caso de lo que lo sea, vamos a decir que es un agua limpia, clara, transparente, en el caso que lo sea. Dependiendo por los minerales que ha ido pasando ese agua a través de su recorrido, vamos a encontrar un agua que tenga más brillo, menos brillo, más opaca, menos opaca, y en algunos casos, como en el agua mineral natural, tiene que estar envasada tal como sale del manantial. En algunos casos nos podemos encontrar con algunas partículas en suspensión. Y luego en nariz, lo ideal cuando catamos un agua, lo ideal siempre sería decir libre de olores, pero hay casos, dependiendo cómo está conservada, por la roca que ha pasado, si es agua de la red, de agua del grifo, pues vamos a detectar ese olor a cloro, ese olor a piscina. ¿Olor a piscina? Olor a piscina, sí. Olor a piscina, olor a estanque. Olor, yo siempre digo, hay personas que dicen a rana, sí, hay aguas del grifo que huelen a rana. Pero claro, para que te huela a rana has tenido que tener una rana en la mano. Claro, a ver, tienes que haber olido una rana previamente, yo no podría. Claro. Bueno, pues son olores que, sobre todo en las aguas del grifo, son aguas olores que se detectan. Hablando ahora contigo y me estás diciendo esto de los olores, me da la sensación que un poco el lenguaje sí que es un poco
más sencillo que en la cata de vinos. O sea, el olor huele a estanque, huele, ¿no? Sí, yo tenía muy buena relación con el doctor Domenico Oliver Rodés, que lo sigo teniendo con Jordi, su hijo, que es el gerente de los laboratorios de Oliver Rodés, que analiza el 95% de todas las aguas que tenemos en España. Y el doctor siempre me decía, y además eso se me quedó grabado, Faustino, para hablar de agua hay que ser muy prudente. Porque hay gente que hablan de agua y efectivamente es verdad, porque el agua es agua. No toda lo que sí es muy importante es saber leer una etiqueta de agua. O sea, cuando vemos que obligatoriamente las aguas minerales naturales obligatoriamente tiene que llevar el componente químico, entonces ahí sí que no podemos, si lo sabemos leer, sí que podemos saber qué tipo de agua estamos tomando. Si es una agua ferruginosa, cálcica, magnésica, nos podemos encontrar con aguas duras, aguas blandas. Si sabemos interpretar lo que es el análisis químico. ¿El agua más rara que hayas probado, que hayas catado, cuál es? Bueno, decirte que en el pueblo yo en su día cedí una colección de aguas que tengo, que el ayuntamiento optó por hacer el Museo del Agua de España y del Mundo, en la Puebla de los Infantes, y allí tenemos agua de iceberg, agua negra, agua de glaciar, agua de lluvia, agua de niebla, el agua preferida del Rey Sol. Bueno, tenemos infinidad, hasta 2.500 botellas de agua y todas diferentes unas de otras, totalmente diferentes. ¿Y tú notas la diferencia en el paladar y en el olor, o se nota sobre todo la diferencia en el análisis que se le puede hacer? Sí, se nota. Mira, yo cuando voy a las diferentes escuelas de hostelería, hace 15 días estuve en la Escuela de Hostelería de Sevilla, la Asociación Cruzcampo, y voy a la escuela de Gerona, de Lérida. Bueno, voy a diferentes escuelas de hostelería porque al final hemos conseguido de que el agua dentro de los cursos sommelier sea una asignatura más, ¿vale? Que yo cuando empecé a hablar de agua hace 35 años, algunos, sobre todo la gente, amigos del mundo del vino, me decían, Faustino, tú estás loco, agua, tal. Bueno, pues al final hemos conseguido de que sea una asignatura más dentro del curso de sommelier. Y yo cuando hago la cata de aguas con ellos, siempre hago la cata con aguas muy diferentes de otras, porque si cogemos dos aguas que sean de mineralización muy baja, va a ser muy difícil de detectarla en boca. Ahora sí, si cogemos un agua con mucha mineralización, otra con menos mineralización, y en medio le ponemos un agua de niebla, por ejemplo, que no ha tocado el suelo, no tiene minerales ninguno, es un agua muy fina, sin sabor ninguno y tal. Entonces sí que se dan cuenta de que las aguas son diferentes unas de otras. ¿Dónde se bebe la mejor agua de España? Que aquí siempre hay mucha competición. En Madrid dicen que la mejor agua de España está en Madrid, pero vas a Sevilla y dicen que está en Sevilla. ¿Dónde está el mejor? De grifo, estoy hablando de agua de grifo. Sí. A ver, decir que en España tenemos una gran variedad de agua, dependiendo de las zonas, porque también tenemos una gran variedad de terrenos. Y como que la personalidad al agua se la va a dar el terreno, que tenemos mucha variedad de terreno, vamos a tener mucha variedad de aguas también. Decir que en toda la geografía española tenemos de la red tenemos un buen agua. Ahora bien, como decíamos antes, dependiendo de dónde está captada, va a tener un tratamiento u otro. El agua de Madrid es un agua muy buena. Es un agua que en boca te da muy poquito sabor a cloro. Y tal. De vez en cuando, y va a depender en el momento que esté captada, a mí personalmente me da olor, un cierto olor a estanque, a veces, que no se me enfaden los madrileños. No, pero ahora cuando diga casa voy a tener que oler el agua. Pero que es un agua que está muy bien. La de Sevilla, perfecta. La de Sevilla hace ya algún tiempo hicimos una cata ciegas para un periódico, hicimos una cata ciegas con 10, 12 aguas de diferentes provincias, y dio la casualidad de que la de Sevilla fue la mejor valorada. Y luego me dijeron, claro, tú eres de sevillano. No fue así, fue a ciegas. Pero mira, yo que soy catalana, yo siempre tengo la sensación que en el Mediterráneo, yo no digo que sea mala el agua, porque entiendo que todo lo que sale del grifo es agua para beber, pero en cuanto a sabor, yo siempre tengo la sensación que en el Mediterráneo sabe peor el agua del grifo. ¿O sabe más a cloro? Sí, mira, lleva mucha razón. Mira, si trazáramos una línea desde la zona desde la zona más alta de Huesca y la traemos hasta la zona más alta de Huelva, trazamos una línea, hacia arriba, hacia el norte, nos vamos a encontrar aguas muy blandas.
Y si nos vamos hacia el Mediterráneo, nos vamos a encontrar aguas muy duras. Claro. ¿Vale? Eso es ¿por qué es eso? El que le da la particularidad y la personalidad al agua es el tipo de roca, ¿vale? Entonces nos vamos a encontrar hacia el Mediterráneo agua, generalizando siempre, Sí. nos vamos a encontrar aguas que son duras, tienen que tener un tratamiento, nos podemos encontrar a veces un cierto sabor salino en boca. Tengo una botella de agua aquí que lleva tu firma. Sí, se llama Santaniol, y he mirado y es agua natural, agua natural mineral, agua mineral natural, exacto, que la voy a abrir porque lleva tu firma este agua. Sí. Mira, pues, y si le das la vuelta a la etiqueta, verás que por detrás hay un ojo. Sí. Bueno, pues el ojo de Faustino Muñoz, ¿vale? ¡Ostras, es verdad! ¿Lo ves? ¡Qué bueno, te estoy viendo! Es la mirada solidaria. ¡Qué bueno! ¿Vale? Es un agua que, y si coges la botella, verás que hay como un pequeño... Pues tiene un relieve, sí. Un relieve, eso hace ver que son las piedras volcánicas del manantial, porque es un agua mineral natural volcánica. Hace miles de años, lo que hoy en día es el manantial, antiguamente era un volcán, ¿vale? Es un agua de la zona de Gerona, y es un agua que parte de lo que se saca con la venta de esta botella de agua va a parar a una ONG con problemas en algunos casos se lo hemos estado entregando al Casa del Infant en Barcelona durante varios años, niños necesitados, y le hemos intentado ayudar con esto. Pues Faustino, me parece una iniciativa maravillosa, la botella es magnífica y gracias por habernos enseñado tanto sobre el agua, ha sido un placer de verdad esta conversación. Gracias a ti, Ángel. Un beso grande. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? Llegamos al final de curso de esta temporada. Jueves a jueves hemos entrado en nuestra clase de lengua para hablar del pasado y presente del español. También hemos hablado de otros idiomas y ahora nos toca cerrar libros, guardar látigos, pero antes tenemos que anotar los deberes que nos deja nuestra profesora Lola Pons. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, querida. ¿Qué tal? Bien, porque nos dejas tareas para el verano, ¿no? Sí, a ver, que yo sé que habéis sacado buena nota en los exámenes, me voy a portar bien, pero quiero hacer algunas reflexiones sobre la lengua, nuestro uso diario, para que pensemos sobre ello en verano, y esos son los deberes. Para que no desconectemos del todo. Entonces, ¿qué nos recomiendas? Bueno, a ver, yo sé que en educación no hay truco general, sé que las vacaciones son para descansar y así lo creo. Pensando en los estudiantes, en los alumnos, los que van al cole, a los institutos, pues a ver, sabemos que hay esos cuadernillos de vacaciones que suelen incluir repaso de lengua y yo los recomiendo, pero digamos condicionalmente. Los recomiendo en algunas circunstancias, por ejemplo, para los niños que van flojitos todo el curso, para los que están adquiriendo un cierto hábito de estudio con 10, 11 años, también para quienes están empezando a leer y escribir, o incluso para esos niños que los hay a los que les gusta mucho el colegio y los deberes y todo. Yo creo que 40 minutos o una hora diaria de repasito no es un drama, pero más allá de eso creo que hay que descansar de la asignatura. Descansar de la asignatura, pero en el caso de la lengua no nos podemos divorciar del todo, no podemos descansar del todo en julio y agosto, a ver si se nos va a olvidar. Claro, es que es verdad que la lengua es eso que cuando estamos, por ejemplo, hablando de educación y la normativa legal y tal, llamamos competencia, porque es cierto que el cálculo, por ejemplo, se aprende en el cole, pero, por ejemplo, lo aplicamos al ir a la frutería, la lengua se pone en marcha a diario, porque a diario nos expresamos todo el rato. Mira, Emilio Lledó, nuestro gran filósofo, se quejaba de una cosa que él llamaba, que era el sesgo asignaturesco. La palabra es un poco fea, no eso de asignaturesco. Sesgo asignaturesco, o sea, que pensemos que si algo es una asignatura, es solo una asignatura. Yo propongo que en estos deberes que traigo pensemos que la lengua es mucho más que una asignatura, que es una competencia, que es importantísima en nuestra vida. Pues hecha esta aclaración, vamos con los deberes. ¿Qué es lo que nos tenemos que apuntar sí o sí en la agenda del verano? Bueno, lo divido por
por edades. A ver, para quienes tienen menos de 15 años, bueno, nosotras, por ejemplo, ¿no? Oyentes menores, padres y familias de oyentes, los que tienen niños en casa. Yo propongo que estos niños se expresen mejor hablando y para eso les vamos a pedir que cada día lean en voz alta, leer en voz alta. No hace falta que sea mucho, puede ser una página de un cuento que les gusta para un niño de primaria o para niños que están en secundaria, incluso una noticia de la prensa. Pero voy a decir algo que es revolucionario y es que no lean de la pantalla, que lean en papel, que compren un ejemplar de periódico o de revista en papel y que lean una noticia en voz alta cada día. ¿Y esto en qué ayuda? ¿Para qué sirve? Pues esto es porque muchos estudios han medido que esos efectos de leer en voz alta nos ayudan a concentrarnos y a escucharnos. Y para los que se están formando es una manera de trabajar la comprensión oral y escrita. Y digo que sea en papel porque de repente las pantallas influyen, como sabemos muchísimo, en nuestra capacidad de concentración. Es cierto que, digamos, como recomendación general, yo diría que en verano que hay que hacer es leer si queremos mejorar nuestra expresión, pero no a todos los niños les gusta leer. Entonces, hagamos que solo un ratito, quizás después del desayuno, por ejemplo, elijan una noticia que puede ser de prensa deportiva, de curiosidades o de política si les atrae, porque además una noticia que se lee en voz alta puede ser después un buen punto de partida, ¿verdad?, para hablar en casa, en familia. De la mano de leer en voz alta tenemos no dejar de escribir, porque es cierto que antes teníamos la costumbre de escribirnos cartas en verano, postales, pero esto está desapareciendo. ¿Qué nos recomiendas escribir estos meses? A ver, atención especial a los niños que están aprendiendo a escribir. No puede ser que alguien se pase 2 meses sin escribir a mano cuando están en su etapa formativa, ¿no? Entonces, para esos niños hay que practicar en verano. A eso los cuadernillos les vienen muy bien. Pero para nosotros los mayores, los que ya sabemos escribir, ¿qué hacemos con la escritura en verano? Pues quiero separar primero un ámbito en el que alguna vez hemos insistido, que es la escritura terapéutica. Esos oyentes que están viviendo una situación difícil, pues una mala situación laboral, un acoso, una depresión, oyentes que están sobrepasados por las tareas de cuidado, porque el verano rompe muchas rutinas y puede ser tremendo para los cuidadores. Yo recomiendo por las mañanas, en un cuadernito especial para eso, con boli y con papel, nos sentamos y escribimos, sin ninguna pretensión literaria, que aquí no vamos a ganar el Nobel, para nosotros mismos, porque escribir libera. Y podemos escribir contando qué horrible día tuvimos ayer, o recordar un momento de nuestra infancia maravilloso, o cómo va a ser ese vestido bonito que me quiero hacer para el año que viene. Vamos a darnos unos días de margen, porque a lo mejor nos sorprendemos de lo bien que sienta escribir a diario. Pero sobre todo, y eso es importante, escribir sin pretensión literaria y sin presión. Exactamente. Lo mismo también para quien no está en esa necesidad terapéutica. Por ejemplo, si somos padres, vamos a viajar con la familia, propongo comprar un par de postales, tarjetas postales, esa cosa del siglo pasado, y mandarla a la familia, a los abuelos, al compañero del cole, el sello, la escritura a mano, el envío. Estamos en una época donde todo es rápido, donde pedimos lo que sea y lo tenemos a los 5 minutos en la puerta de casa. Está bien enseñar lo que tarda en ser transportado un mensaje más allá del teléfono, ¿no? Eso también nos hace reflexionar sobre la comunicación, sobre la necesidad de reflexionar también. ¿Y tienes alguna recomendación para que aprendamos más sobre lengua? Hombre, tengo muchísimas, voy a poner 2 porque tampoco me quiero pasar con los deberes que después os quejáis. A ver, de libros, recomiendo un libro sobre el euskera, escrito en español para todos los públicos, un libro que se ocupa de desmentir todas las tonterías que se dicen sobre el euskera. El vasco no es la lengua más antigua de Europa, el vasco no es una lengua primitiva. El libro lo publica la editorial Atenaica, el autor se llama Urtzi, con Z, Urtzi Reguero, y el título es Ni la mitad te creas, mitos, verdades y curiosidades sobre el euskera. Bueno. Es un libro cortito, pero no solo aprendemos sobre el euskera, también se aprende sobre las lenguas en general y nos quitamos de encima tópicos. Esa es mi recomendación de libro, Urtzi Reguero, Ni la mitad te creas. Recomendación audiovisual. Mira, una miniserie en 2 episodios que se puede ver en abierto en la plataforma de Canal Sur. Se llama Y el verbo se hizo Cádiz. Esto se pone en Google, Y el verbo se hizo Cádiz, y se puede ver sin problema. Esto es un documental sobre el Congreso de la Lengua, que sabes que hubo en Cádiz en marzo de 2023, pero no es sobre el Congreso, realmente es sobre el español como lengua mestiza, sobre la lengua como un continuo hacer, haciéndose con escritores, periodistas, cantantes. Es bellísimo y lo recomiendo mucho. Pues doble recomendación, Lola. ¡Feliz verano! Feliz verano para ti también y para todos. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Estáis listos?
Chavalote, ¿la plancha está caliente? ¿Eh? ¿Yo? No, hablo con la parrilla, claro que tú. ¿La toco? ¿Tú qué crees? Que no. Exacto, no, genio. Anda, hijo. Qué pregunta. Ven, observa. Fíjate en el agua. ¿Qué? ¿Está caliente? Sí. Pues díselo. ¿Está caliente? Pásamela, papi. Aquí, perfecto, ¿Yo qué hago? perfecto. Fijarte bien en lo que hacemos. 2 lonchas de jamón, 3 de cerdo. Eso es. Y ahora el toque especial. 2 lonchas de queso. 1 y 2. 2 pepinillos. 2 pepinillos. Pepinillos grandes, bien. 1, 2. Y ahora fíjate, hijo. Mostaza de punta a punta. Vale. Hay que extenderla a lo largo. Y ahora, lo más importante de todo, lo que lo convierte en un cubano. Vale. La mantequilla. ¿Lo ves? Por encima. Sí. Vigílalo bien. ¿Qué? ¿Está rico? Una pasada. Pues ya podemos abrir. Espera. Muchachos! ¿Vamos a abrir? ¡Todos! ¡Está listo! ¡Venid! No me acaba mi bocata. Esta mañana, cuando les explicábamos lo que íbamos a hacer en esta segunda parte del programa, en este penúltimo programa de la temporada, les dije: tomen asiento porque van a escuchar y van a ver, y ese es interesante, siempre es interesante que nos escuchen y nos vean. Lo de ver a mí siempre me da un poco más igual, pero hoy es importante que nos vean, porque primero, hoy vamos a unir a 2 secciones que yo creo que tienen mucho que ver, porque las dos tienen mucho de ocio y de divertimento, que es la sección de cine. Javier Ocaña, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y nuestra sección de gastronomía, Ainhoa Aguirregoitia, muy buenos días. Buenos días, Ángels. Porque, Ainhoa, ¿a ti te gusta el arroz? A mí me gusta el arroz. ¿Te gusta el arroz? ¿Sabes hacerlo? Sí, un poquito. Seguro que no como Ainhoa. Un poquito hasta que veas cómo lo hace Ainhoa, a lo mejor. Eso también es verdad. Porque dijimos que el último día de la temporada haríamos un arroz. Como siempre se pelea conmigo Ainhoa porque yo no quiero hacer arroces porque digo que no me salen bien. Entonces le dije, la única manera de aprender a hacer un arroz es que tú lo hagas delante de mí. Pero lo haces a escondidas. Yo lo hago a escondidas, pero tú lo vas a hacer ahora delante de 3 millones de personas. Sí. Entonces tienes una responsabilidad importante. Estoy bien. Vale. Pues te digo que estoy bien o te digo lo que ha pasado. No, porque no tengamos ninguna. No, pero claro, lo que ha pasado, dice ella, es que esta paella es nueva. Sí. Pero ¿y qué pasa cuando una paella es nueva? Pues que cuando le pones calor empieza a deformarse, porque depende de la calidad de la paella, puede coger más o menos deformación, y luego hay una película como de grasa que tienes que hervir, tienes que quemarla de alguna manera. Entonces, si yo compro una paella nueva para empezar a hacer arroces, no yo te cualquiera... lances con el sofrito directamente. ¿Y entonces qué hay que hacer con esa paella? Lo que hemos hecho ha sido hervir un poco de agua, echar un poco de aceite, hacer un primer sofrito y luego ya empezar a cocinar en ella. Vale. Darle un uso. Pero un uso sin aplicación culinaria. Porque estamos hablando no de las paellas que tengan revestimiento, porque hay diferentes tipos de paella. Esta es la típica, la tradicional, la de toda la vida. Esta no tiene revestimiento. Con esto vas completamente a pelo. Vale. ¿De qué vas a hacer el arroz? De secreto ibérico, ajetes, alcachofas y sobrasada. ¿Qué es lo que tienes preparado? He tenido que hacer el sofrito de secreto. Es que tengo que contarlo, Ángel. Cuéntalo, casi prendemos fuego a la cadena SER. Claro, es que eso ha sido Yo no importante. Quería porque a lo mejor había algún jefe escuchando. Yo me he venido con Francesco, y menos mal que se ha venido Francesc conmigo, porque es que si no he ido a mover... No pasa nada, se ha apagado. Si alguien escucha, se ha apagado. Pero bueno, es que el papel es que se inflama, es que eso se prende muy rápido. Entonces hemos hecho una base de sofrito de cerdo ibérico con ajetes y de momento tenemos eso preparado. ¿Esto está sofrito solo con aceite? Sí, solo aceite. Y de momento tenemos también preparado el caldo. El caldo es imprescindible. Vale. Es lo único imprescindible de esta mesa junto con el arroz. Los ingredientes es entonces el secreto, unos ajetes, veo que tienes alcachofas también, y el arroz. Sobrasada. Y una crema de tomates. En lugar de hacer la clásica salmorreta con ajo, tomate y ñoras, yo lo hago con una crema de tomates secos y me ahorro ese paso. Vamos a hacer un arroz que es antitécnico. Vale. Para todo el mundo, lo puede hacer todo el mundo. O sea, quien vea cómo se hace este arroz, se puede lanzar a hacerlo. Por supuesto, vale. Sin miedo. Sí. Vamos a quitarle un montón de mitos. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Para qué? Para hacer el arroz, para que lo probemos. Es que tengo que hacer la cuenta atrás. A partir de ya, ¿sí? Dame 25 minutos. ¿Y ya lo podremos probar? 30. No, sí, 25. En 25 minutos el arroz está. A las 11:55 termina la sección. Sí. Te doy hasta las 11:52. Voy a salir con los pelos quemados, pero hasta las 11:52. Hecho. ¿Vale? Hecho. Entonces, ahora primero, ¿qué vas a hacer? Nada, voy a volver a darle calor a la paella, que ahora mismo está apagada. Sí. Lo que voy a hacer es calentar directamente el arroz a la paella, porque claro, esto es cocinas nómadas, estamos cocinando en una azotea, no tenemos una cocina auxiliar a nuestro lado para poder calentar el caldo por otro lado.
De manera que lo vamos a hacer un poco más al estilo valenciano, que es haciendo el caldo primero en la paella y luego añadiendo el arroz. No vamos a nacarar el arroz. Vale. De todas formas, este arroz tampoco lo necesita. Vale. Se mantiene bastante cerrado. Luego hablamos de tipos de arroz y todo esto. Vale. Porque esto va a ayudar a que salga bien también. ¿Esto serviría, Ocaña, para un cine de verano, un arroz así? Por supuesto, vamos, lo que pasa es que el olor, no sé si los compañeros espectadores lo van a llevar bien. Pero ¿Tú eres muy de cine de verano? Hombre, por supuesto. Mi generación no se olvida del cine de verano y de esa mezcla, fusión maravillosa que había, por ejemplo, en el cine de mi pueblo, en Martos en Jaén, entre el olor a chuches y el olor a jazmín, porque había jazmines en el patio de butacas. Claro, y aquí además juntamos tres cosas, Ocaña, no solo el cine de verano y la cocina, sino me vienen a la cabeza también todas las películas que hablan de cocina y que tienen la cocina como protagonista. Que no son pocas, y además en la última, creo que década y media, hemos llegado casi a un cierto hartazón de películas de comida, porque buena parte de ellas eran un poco cursis, pero también ha habido muy buenas películas de cocina. Recuerdo quizá especialmente El festín de Babette de Gabriel Axel, que es una película preciosa, Deliciosa Marta, Como agua para chocolate, pero a mí la que más me gusta es un poco la más salvaje y la más cruel, que es El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, donde se comían no precisamente comida comestible. El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, de Peter Greenaway, peliculón de los años 80. Tú asentías con la cabeza cuando decía lo de las películas cursis de Sí, porque comida. estoy totalmente de acuerdo, están además muy edulcoradas todas. A mí hay una que me gusta que es también bastante salvaje, no sé si la has visto, es brasileña, que se llama Estómago. Me encanta esa película. Ese punto salvaje me gusta más. Yo creo que lo importante en las películas de cocina es que la cocina no se coma el relato. Cuando se come el relato se le va un poco la pinza. Sí. Bueno, a ver, ahora voy a hablar de estrenos con él, pero venga, arranca. Venga, pues vamos a encender el fuego. Si quieres ir hablando de estrenos con él. No, yo quiero que hagas lo primero que tienes que hacer. Hombre, y me voy a estrenos con él. Volver a encender el fuego. Espera, ¿Puedo pedir la ayuda del comodín? Claro, Francés, por favor. Que venga, por favor. Francés es... pues vamos a encender el fuego y lo que vamos a hacer es empezar a calentar aquí el caldo, porque el sofrito ya lo tenemos hecho. Entonces podemos añadir el sofrito y el caldo. Es que no tenemos para encender el fuego. Que sí, mujer, que llega enseguida. Estoy aquí con la paella. Esto va a salir bien. Esto va a salir bien. Sí. Vale. ¿Tú confías en mí? Yo sí confío en ti. ¿Tú te acuerdas cómo empecé la temporada? No. Empecé la temporada fatal. No se me oía, tenía faringitis. Es verdad. ¿Cómo la voy a terminar? Igual de mal. A ver. Francés enciende el fuego. Sí. Ese ya está. Para que la gente, también los oyentes, los que no nos están viendo, sepa que lo estamos haciendo con eso que se hace, ella ha dicho cocina nómada, con eso que se hace, uy, el sonido de la paella, con eso que se hace las paellas al aire libre, que son esos aros que van conectados a una bombona de butano, para que puedas hacer la paella en cualquier sitio y que el fuego coja toda el diámetro de la paella. Tenemos una paella de 50 centímetros de diámetro. Vale. De aquí lo ideal es que coman 5 o 6 personas como mucho. 50 centímetros de diámetro, 5 o 6 personas. Sí, y en la pegatina en cambio ponía para 20 raciones. Ese es el primer engaño que hay con las paellas, que te ponen una pegatina con... Claro, porque lo cubren de arroz hasta arriba. Para que te quede. Vamos a intentar hacer un arroz fino. Nosotros queremos que quede solo esa capita de arroz, con un poco de socarrat debajo, si nos sale. Si nos sale, ¿vale? Y entonces para eso, en esa paella de 50 centímetros que pone que es para 20 personas, nosotros vamos a hacer arroz para 5 o para 6. Exactamente. Vale. Yo lo que tengo ahí es un caldo concentrado. Mira, pásamelo, Ángels. Voy. Necesito mucha ayuda yo de producción. No, ya veo. Caldo concentrado. Entonces, aquí lo que tengo es agua. Esto rompe a hervir es muy exagerado, pero luego enseguida baja. Si no hubieras tenido que hacer lo de sofreír el secreto, ahora estarías sofriendo el secreto. Ahora estaría sofriendo todas las verduras. Vale. Y esto es un caldo, fíjate cómo baja el caldo, como si fuera una gelatina. Esto es el colágeno. Vale. Aquí hay alitas de pollo, hay manita de cerdo, hay ingredientes que contienen colágeno. Entonces, además de sabor, es un caldo que yo he hecho a base de cerdo, de vaca y de pollo. Luego lleva también azafrán, que para mí es imprescindible, lleva un poco de ñora, y de verduras lleva zanahoria, cebolla y un poco de tomate. Y ahora voy a hacer la pregunta que ella no me quiere contestar nunca, porque ella lo hace todo a ojo, pero para esta paella de 50 centímetros de diámetro, ¿cuánto líquido estás poniendo? Como 2 litros 300. Como 2 litros 300. Sí, más o menos, pero va a depender. Es que el tema de las proporciones de agua y de arroz es un tema delicado, porque va a depender del punto de evaporación que tengamos. Entonces nosotros vamos a controlar la temperatura. El arroz no te puede controlar nunca a ti. Tú no puedes estar delante de un arroz y que sea el arroz el que te domina. Tú le dominas es lo que me a pasa él. A mí.
Claro, tú le dominas a él. ¿Y cómo dominas esto? Dominando los fuegos. Es la única manera de tener el control. Tú tienes que subir y bajar la temperatura del caldo para tener más ebullición o menos ebullición. De esa manera vas a controlar que te quedes o no te quedes sin caldo. Vale, pero tú ahora, aquí el caldo, bueno, no se te va a reducir mucho porque no tiene que coger sustancia porque ya la tiene. Si hiciéramos una paella valenciana tiene que hervir para que coja la sustancia de los ingredientes. En este caso no se te reducirá excesivamente este caldo. Es más alicantino. Vale, entonces casi 2 litros y algo has dicho de agua. ¿Y por cuántos gramos de arroz? Voy a poner unos 400, 450 como mucho. Eso sería entonces el doble, ¿no? El triple, ¿no? De agua que de arroz. Ya sé que no quieres hablar de esto. El triple. Vale. Pero luego a lo mejor le añado un poco de agua. Es que por eso, yo sé que ella no quiere hablar de esto, porque luego lo hace todo a ojo. Claro, porque es que al final el arroz lo tienes que interpretar, es que tampoco te puedo decir algo exacto, porque mira, hay viento, se me va a mover el fuego. Voy a tener que subir temperatura, luego la voy a tener que bajar. Casi prendo fuego una vez, a lo mejor prendo fuego 2. No lo sé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a publicidad mientras esto entra en ebullición, ¿te parece? Perfecto. A la vuelta seguimos hablando de cine y seguimos con la cocción de esta paella. Para que la gente se haga una idea, arroz, no lo vamos a llamar paella, lo vamos a llamar arroz. Estamos haciendo un arroz. Es una paella. Bueno, el recipiente. Pues es una paella. ¿Sí? Lo que no es una paella valenciana. Ah, vale. Pues que luego como la gente se enfada contigo. Vale, no pues ya está. Pues hacemos una pausa y mientras rompe a hervir el líquido que Ainhoa ha puesto en la paella, a la vuelta hablamos de cine y seguimos haciendo el arroz. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Aquí estamos mezclando el arroz con el cine con el arroz. Tenemos a Ainhoa Aguirregoitia haciendo un arroz y a Javier Ocaña, que nos va a explicar enseguida cositas que podamos ver este verano en la cartelera, que empieza, para mí el verano empieza ya este fin de semana, o sea, recetas cinematográficas para el verano. Pero antes de irme con Javier y con el cine, antes de la publicidad habías tirado el líquido, agua y caldo muy concentrado. Sí. ¿Y ahora qué has puesto ya? He puesto el concentrado de tomate. Sí. ¿Vale? Que es lo que sería como una salmorreta. Secos mío, que además lleva un poquito de ajo. He añadido el sofrito de secreto con una alcachofa picadita muy chiquitita que va a ayudar a dar color y unos ajetes tiernos. Vale, y ahora esto lo vas a dejar que hierva un ratito. Y en cuestión de muy poco tiempo voy a echar el arroz. Vale, yo me voy ahí con Ocaña. Cuando vayas a tirar el arroz, avisa. Pega un grito. Interrumpa lo que sea. Interrumpe lo que sea. Hecho. Me voy con Ocaña porque decíamos que el cine también sabe mucho a verano, por eso de las películas, el verano, el cine al aire libre, lo que se come también. Hay cines que, bueno, hay denuncias de cines que no te dejan entrar comida. Esto viene largo porque en principio te podías entrar comida de otro sitio, chuches de otro sitio. Ahora no, ahora quieren venderlo los propios propietarios del cine. Bueno, ahí creo que hay una sentencia ahora en la que pueden no permitirte la entrada de comida. Sí. O sea, que tengas que comprarla en el cine. En el cine, sí. Bueno, ¿qué vemos este verano? ¿Verano es tiempo de qué tipo de cine? Es principalmente tiempo de cine de espectáculo y de grandes fenómenos y de blockbusters. Y luego siempre, cada verano, las distribuidoras se guardan alguna joyita, aunque también es cierto que a veces estrenan un poco el carro del pescado, lo que les sobra. Pero bueno, siempre hay alguna joyita y esperemos que cada semana haya alguna cosita. Pero bueno, se podría dividir un poco todo lo que se va a estrenar en los blockbusters, que no son muy atractivos para mí al menos. Ayer se estrenó el nuevo Superman, que aún no he podido verlo, pero por ejemplo la semana que viene se estrena Los Pitufos, una nueva de Los Pitufos, Los Cuatro Fantásticos, una nueva Karate Kid la leyenda, en la que con Jackie Chan y vuelve Ralph Macchio, aquel chavalín de los años 80, y una Agárralo como puedas. Bueno, pues eso no pinta demasiado bien. En cine de autor, pues sí que se estrena, esta semana se estrena Tres amigas de Manuel Muret, que es una buena película francesa. Se estrena pronto una película de Robert Guédiguian, que es un director marsellés que siempre es un poco clave, y se estrena 13 días, 13 noches, que es una película sobre la caída de Kabul y la caída de Afganistán, la salida de los americanos, que sí que está muy bien, es una buena película francesa de Martin Bourboulon. En terror se estrena una nueva versión de Sé lo que hiciste el último verano.
Bueno, veremos cómo pinta. Y sí que tengo mucha ganas de ver de los hermanos Philippou, que hace 2 veranos hicieron estrenaron una que se llamaba Háblame, que me dio mucho miedo, recuerdo que lo hablamos aquí, una película que me dio mucho miedo, y se estrena Devuélvemela dentro de unas semanas. Luego en reposiciones se reponen 2 películas de Hayao Miyazaki para los niños, se repone Ponyo en el acantilado, que es preciosa, y Porco Rosso también, y se repone también 9 reinas, porque es el 25 aniversario de 9 reinas, que la comentamos en la crítica bajo demanda. Se repone en cartelera, en cines. Y luego de cine español no hay mucho, todos se lo guardan para septiembre y octubre, y luego en septiembre y octubre diremos que se matan las unas a las otras, y se estrenan poca cosa. Si acaso una que se llama 1X2, que no he visto todavía, pero el director Alberto Utrera, la última que se llamaba Desmontando a Lucía, estaba muy bien. Y luego nos quedamos un poco huérfanos otra vez de ese cine adulto de clase media. Se estrena Materialistas de Céline Song, que es la directora de Vidas Pasadas, que le gustó muchísimo a la gente y a mí me gustó un poquito menos. Y luego creo que 13 días, 13 noches, esa película sobre la salida de Estados Unidos de Kabul y la entrada de los talibanes, creo que puede ser entrar en ese cine adulto que le puede gustar a todo el mundo. ¿Baja mucho el consumo de cine? ¿Va mucho menos al cine la gente en verano? Sí, es normal. Al final la gente se va a la playa, se va de vacaciones y baja mucho. Pero bueno, yo creo que para la gente que no esté de vacaciones e incluso que esté de vacaciones y quiera refrescarse un poco, al final en el cine no hace calor y eso es importante. Es un buen refugio climático. Es un muy buen refugio. Ángels, ¿qué? Voy con el arroz. A ver, un momento, vuelvo. Ahora vuelvo, que voy a ver cómo tira el arroz. Del todo alto. A ver. Voy a echar lo que he dicho, aproximadamente unos 400 gramos de arroz. Que lo hace a ojo, atención. Sí, pero porque yo sé que yo estoy usando arroz acuarelo, esto es importante también decirlo, ¿vale? Es un arroz de muchísima calidad, se mantiene muy bien sellado, por decirlo de alguna forma, no se nos va a abrir y nos va a dar ese margen de imperfección de 3 minutos, 4 minutos arriba y abajo. Vale. Entonces he hecho lo que es medio paquete. Medio paquete. Un poquito menos. Vale, y tú no lo echas ni en forma de cruz ni en forma de nada. Ay, tú no, lo echas ¿para qué? No, eso lo hacen para saber la cantidad que echan. Ah, vale, perfecto. Pero yo me baso en el paquete y ya está. Ahora lo que estoy haciendo es distribuir un poquito el arroz en toda la base de la paella y lo que son los trocitos de carne y las verduras. Vale, y la clave es, ahora debería empezar a hervir con fuerza, ¿no? Al principio. Exactamente. Al principio un poquito de fuerza y luego, mira, Ángels, ahí es donde tienes que controlarlo tú. Tú no tienes que medir 3 minutos de fuerza, 5 minutos suave y 3 minutos de fuerza. Tú tienes que ver la cantidad de caldo que te queda. Y si el caldo te está diciendo me estoy ahogando, tienes que bajarle el fuego. Por mucho que la receta te diga 7 minutos de acción. Vale, y si el caldo me dice aquí hay tantísimo caldo que esto no se acabará nunca. A toda pastilla. A toda pastilla para que la evaporación sea muy alta. Esto cuando lo haces con fuego se nota mucho porque el fuego lo aviva mucho. Entonces tienes que poner caldo casi hasta arriba. Vale. Mira la proporción de caldo que yo he echado, porque además estoy teniendo problemas de evaporación porque al hacer viento tengo el fuego un poco descontrolado. Entonces yo ahora voy a conseguir una evaporación muy justa. Yo ahora mismo diría, Francés, sube el fuego. Es que está a tope. Ah, vale. Claro. Porque yo ahora mismo haría subir el fuego inmediatamente porque me estoy poniendo... No te pongas nerviosa. Vale, entonces una vez hemos tirado el arroz, 18 minutos exactos. No, bueno, en este caso no, porque este arroz nos va a dar mucho margen. Vale. Esto es un arroz que si fallamos 2-3 minutos porque nos queda mucho caldo o tal, se nos va a mantener bastante cerrado. Entonces, ahora lo que pasa es que el arroz se hace solo. Yo ahora dejo la rasera, me abro una cerveza, espero a que termines con ocaña. Vale. Voy a ir controlando el fuego, que es el truquito que no vas a volver a ver, porque no lo vas a ver otra vez. Vale. Pero esa es la historia. Mira, ya está rompiendo a hervir, ¿lo ves? Sí. Ya tenemos una... Perfectamente. Una evaporación. Yo lo que aprendo ajustada. y que creo que deberían aprender los oyentes es que el arroz no les domine. No les pase como me pasa a mí, que me da miedo. Entonces, que el arroz no les domine. Ustedes mandan con la rasera en la mano. En castellano se llama rasera. Esto se llama una rasera. Yo lo llamo rasera. O espumadera. Sí. O espumadera también. Pues sí, rasera, la rasera en la mano y dominen ustedes el arroz. Además con una actitud incluso un punto chulesca, que es la que tú tienes ahora mismo, con en la mano, el brazo en jarra. Eso es una actitud vital. Vale. Yo voy así por la vida. Vale, perfecto. Hay que dominar al arroz con una actitud, un punto... Y a la vida en general. Un punto chulesca. Si no viene y te come. Entonces voy a hacer una cosa. Me voy a quedar aquí. Desde aquí voy a hablar con Javier porque yo voy viendo y si considero que hay algo que tengamos que contar a los oyentes de lo que está pasando ahora. Ya con el arroz y con el caldo hirviendo, lo vamos a ir narrando.
Ocaña, de todo lo que hay ahora mismo, has visto 2 películas. He visto alguna cosa más, pero 2 películas ¿La interesantes. primera? La primera creo que es una película francesa interesantísima que se llama La acusación. Que la gente se la apunte porque creo que no va a defraudar. Es un hecho real que puede ocurrir en Francia o en cualquier país de la Europa occidental. Es un profesor de literatura y de lengua que, explicando un poema en clase, dice una frase absolutamente indolente con respecto a una de las alumnas y se saca de quicio por parte de la chica, por parte del resto de los alumnos, por parte de la familia de la chica, sobre todo por un hermano violento mayor que tiene. Es una familia desestructurada y lo acusan básicamente de acoso sexual. Todo se va endureciendo y se va ensuciando en el peor de los aspectos y se meten en un callejón sin salida del que no tiene salida ni el profesor ni la alumna. La alumna para arrepentirse de que en realidad se han sacado un poco las cosas de quicio y el profesor, que en realidad no ha hecho nada, empieza a cometer algunos errores en el proceso de explicación con las autoridades, con la policía, con el director del colegio, con ese tipo de autoridades, digamos. Vemos la indefensión del profesor, cómo afecta a su vida personal. Habla de la dignidad, es una gran película sobre la dignidad y sobre la nobleza. Habla de la pérdida de autoridad del profesorado, habla de la seducción también en cierto sentido, pero de una forma creo que muy bonita, y habla del derecho a la intimidad. Es una película francesa interesantísima. Estamos ante una de esas películas, Ocaña, que hemos visto algunas recientemente, que pueden, o sea, que no está basada en hechos reales, pero son hechos reales. Es que esta es hecho real, eso para empezar, y alguna que no está basada en hechos real podría ser absolutamente cotidiano. Estamos en la línea de una película danesa importantísima de hace unos años, que era La caza de Thomas Vinterberg, que era en un sitio, vamos, básicamente en una guardería. Y estamos en la línea de Sala de profesores, esa película alemana de hace un año, en la que también se convertía, y en esto se convierte la película, en un thriller de instituto, en un thriller de educación en el instituto, de nobleza, de dignidad y de indefensión. ¿Repite el título de la película? La acusación. La acusación. ¿Y este ya se puede ver? Ya se puede desde mañana en cines. En cines. Y ahora está Ainhoa, que está intentando, porque lo están oyendo los oyentes que nos escuchan desde casa, que sopla un poco de viento, se nota a través de los micrófonos. Estamos en una azotea en la 9ª planta de la cadena SER, y es verdad que cuesta mucho más regular el fuego cuando hay este viento y queremos hacer una paella en el exterior, en la 9ª planta de un edificio de la Gran Vía, con lo cual Ainhoa y Francesc están ahora sujetando una especie de artículos de metal, de artilugios de metal para intentar controlar el viento, pero antes de esto has puesto las alcachofas. He colocado las alcachofas, que ya venían semiconfitadas, entonces no han necesitado esa parte de sofrito, ni tampoco han necesitado... Tú sabes que yo utilizo mucha conserva para cocinar, con el arroz me iba a ser menos. Entonces las he colocado por encima, las he distribuido un poquito más el arroz, y ahora lo que estoy haciendo es dominar el fuego. No es el arroz el problema es el fuego. Y el fuego lo puedes dominar si estás en un lugar a cubierto, subiendo y bajando, y aquí lo dominas aquí no. de una manera diferente. Me pasó por el forro el vídeo de YouTube ahora mismo, pero es que me da igual. Claro. Es que entre un vídeo de YouTube y un arroz, yo elijo el arroz. La prioridad es que esta mujer tiene que probar el arroz antes de -5. La diferencia, mira, pero no puede venir aquí con la cámara. Claro, es que la diferencia es el punto de ebullición. Mira, ¿has visto el punto de ebullición cómo ha cambiado? Claro, totalmente. O sea, cuando uno está haciendo un arroz al aire libre y sopla el viento y se te lleva la llama, que esto pasa en algunas ocasiones, hay que pararla. Claro, poniendo una especie de mampara, la paras, y es poner la mampara y vuelve a romper, a hervir perfectamente sin ningún tipo de problema el arroz. Eso es. Vale, pues ahí... ¿A que estás sorprendida? No esperabas tú esto cuando has subido, ¿eh? Has visto un percal que has dicho, uy, esta niña. No estoy sorprendida porque confío muchísimo en ti. Menos y porque mal. sé que lo sabes hacer muy bien en circunstancias. Francesc, que también está acostumbrado, está convencido que esto no iba a salir. O sea, y él te conoce infinitamente más que yo. Sí. O sea que imagínate. Sí, es una valiente, es muy, muy valiente. Segunda película, Ocaña. Pues Elio, nueva película de Pixar, el 29º o largometraje de la factoría de dibujos animados, que últimamente estaba un poco de capa caída. Del Revés 2, que fue la anterior, recuperó un poco el tono, pero las dos anteriores a Del Revés, a la segunda parte del Revés, sí que no me gustaron nada, que eran Lightyear y Elemental. Esta es una película bonita, es una película imperfecta, que ha tenido muchos problemas de producción y que creo que se le nota, que formalmente no tiene
tiene esa brillantez de las películas, pero que tiene un personaje protagonista muy bonito. Es un niño de 11 años, huérfano, que vive con su tía y que vive en una base militar porque su tía es una militar de alto rango y que está absolutamente obsesionado y obstinado porque el gran objetivo en su vida es ser abducido por los extraterrestres. Por un ovni. Y salir del planeta Tierra. Básicamente es un niño que está muy solo. Es un niño muy gracioso, muy hiperactivo, pero que a veces es descacharrante y a veces es un niño para un poco, ¿no? Bueno, pues ese tipo de crío es el protagonista, hay que tener en cuenta que es huérfano, y finalmente lo bonito es que lo abducen los extraterrestres y lo confunden básicamente con el gran representante de los humanos en la Tierra. Toda la parte del espacio, la película se bifurca luego en dos relatos en paralelos. En el primero, el niño abducido por los extraterrestres, y en ese congreso galáctico me interesa bastante menos. Es una aventurilla que, bueno, puede ser más o menos divertida, pero es floja, y que de diseño, de colores, de estética, de fondos de esa película animados me parece floja, para ser Pixar sobre todo. Pero luego hay una parte en la Tierra con un clon de ese niño que se queda viviendo con la tía, que es muy graciosa, muy simpática, y toda esa parte me parece muy bonita. Básicamente lo que más me gusta es el retrato de un niño que está roto por dentro, que intenta escapar, fíjate de qué manera, yéndose con los extraterrestres, que es su gran objetivo en la vida. Y cómo finalmente, bueno, pues él se da cuenta de que su casa no está con los extraterrestres, sino que está en su propio hogar. ¿Y es muy película para niños o los niños se perderán parte de la película? No, es muy película para niños. Los pequeños no se pueden quedar en lo que siempre hablamos, en ciertos niveles. Unos se quedarán en un nivel y otros en otros, pero no es ese tipo de película como Up o como alguna más donde casi disfrutábamos más los adultos que los niños, aunque los niños también disfrutaban. Creo que es una película más infantil que juvenil y adulta, aunque bueno, yo creo que esa parte adulta de esa tía que no sabe cómo llevar a un niño con esa complejidad de carácter que tiene y con esas circunstancias tan especiales, es muy bonito porque hay una triple soledad. La soledad del niño, que es evidente que se siente solo porque no tiene padres, no tiene amigos y le es muy difícil relacionarse. La soledad de la tía, que tiene que lidiar con ese chaval. Y la soledad también de la Tierra. Es decir, ¿estamos solos en la galaxia o acompañados? Y esa triple soledad creo que está bien llevada, que es la parte mejor de la película. Elio, que también se puede ver a partir de mañana. A partir de ayer, de hecho. Elio se estrenó ayer miércoles. Pues ahora haz una cosa, levántate de donde estás y sin pisar ningún cable, vente para acá. Vente para la paella, porque... están aquí Francesc y Ainhoa, que no estás utilizando nada manual, es decir, el arroz se está haciendo... Mi presencia. Tu presencia, pero ¿por qué hay más caldo aquí y aquí menos? Porque la paella es nueva y hay un descontrol de nivel. Pero bueno, a veces cuando te sirven un arroz en un restaurante, nunca has visto que hay una parte que suele estar un poquito más seca, depende del restaurante, está claro, ¿vale? Y hay otras que suele tener un poquito más de melosidad, pues algo parecido. Pero ahora mismo a ti, tú no te estás poniendo nerviosa porque aquí haya más caldo. No, ¿por qué? Porque yo estaría nerviosa. Vamos a ver, ¿cuánta gente nos está escuchando? 3 millones de personas. Por ejemplo. Esas 3 millones de personas lo que tienen que hacer es hacer arroces y quitarle el miedo al arroz. No pasa nada si hay un poquito más de caldo en un punto, va a quedar un poquito más meloso y otra parte va a quedar un poquito más crujiente. Por eso mucha gente a nivel doméstico en las casas lo que hace luego es coger la rasera y remover todo el arroz antes de servirlo. Vale. Porque es una forma de mezclar esas partes más melosas con esa parte un poquito más... Vale. Eso lo hace mucho una amiga mía que se llama Pura, que yo he aprendido mucho a hacer arroces con ella porque ella hace arroces a la leña, al aire libre. Imagínate. Claro, eso es muy complicado. Yo he estado muchas veces al lado de Pura mirando, solo mirando, no opinando. Y claro, al final aprendes y ves cómo domina, lo que acaba dominando es el fuego, más que el arroz. ¿Por qué no has puesto la sobrasada? ¿Porque se te ha olvidado? Mira, acércamela. Voy, espera. No, porque la iba a poner al final. Voy yo. Déjame, Francesc, déjame hacer algo. Si que luego no digan que no he contribuido a la paella. Mira, ahora tienes que coger pellizcos de sobrasada, Ángels, y los vas colocando por encima donde tú quieras. Voy, espérate, un momento. Pero mira qué color tiene más bonito y mira qué estructura tiene el grano. No, el arroz está aquí. Esto es un carnaroli envejecido, ¿vale? El envejecido lo que hace es que es un arroz que está más seco. ¿Así? Perfecto, como tú quieras. No tengo manía ahí. Lo que tú veas. Ahora se va a fundir la grasa y se va a quedar pues el puntito de la sobrasada por encima. Ya con el arroz prácticamente hecho, ¿cuánto crees que le debe quedar a este arroz? No lo sé, unos 4 minutos. Uf.
Pues estás al límite. Hombre, claro, si vengo a jugar, juego al límite. Estás al límite, ¿eh? Entonces, me queda una moneda en el casino y voy con ella hasta con el final. Con el calor que va teniendo el arroz, que todavía está encima del fuego, que todavía está hirviendo, se irá deshaciendo la sobrasada, es decir, la sobrasada no se pone en el sofrito. Qué tímida te veo, Ángeles. ¿Con la sobrasada? Sí. Mira. Mira qué tímida. Mira qué tímida me ves. Me acabo de poner un trozo en la boca. Que a mí me gusta mucho la sobrasada. Ya lo sé, Pero tampoco me gusta que tenga mucha presencia. O sea, me gusta... Pues a poquitos. Por eso. Luego hemos tenido en los momentos de cocción, ha habido un par de momentos que ha soplado el viento más fuerte y hemos perdido, no ha habido ebullición, entonces, pero el aspecto está quedando buenísimo. Déjame que te haga una pregunta, porque estamos hablando de Francesc. ¿Quién es Francesc? Francesc es el gerente y propietario de Colmado Singular, que es nuestro proveedor cuando venimos con snacks, con verduras, con tomates. Es el que nos provee y además es... no le gusta que le llame jefe, pero a mí me encanta, es de boss para mí. Francesc, muchísimas gracias. Hola, muchas gracias a vosotros, de verdad. Por apuntarte a esta aventura loca. Ainhoa, cuando me lo dijo, le dije, pero Ainhoa, y el material y todo esto, no, ya me han dicho que conseguían ahí una paella, digo, y para ponerla a nivel, no, ya ahí vemos, es que normalmente... Yo solo puedo agradecerte eso cuando nos surtes, porque tengo que decir que tanto el arroz como las alcachofas, como la pasta de tomate seco, todo viene de Colmado Singular, agradecerte que nos suministras y nos nutres de estos productos, que permite que la gente, primero que os conozca, pero que también que se lance a la cocina con menos miedo. Es un poco lo que intentamos, ¿no? Que tengas buenos aliados en la cocina, que tengas un arroz que realmente te permita un error, pero ya no a nivel doméstico, sino incluso a nivel profesional, ¿no? Porque es que vamos a buscar una materia prima que sea lo más solvente en cuanto a cocciones, a sabores y texturas. Y en este caso, lo decía Ainhoa, la demostración de que abriendo unos botes se puede hacer un buen arroz. Sí, al final, si la materia de prima dentro del bote es óptima, nos ayudará muchísimo a poder tener un buen resultado. Que esto no formaría parte también de nuestra cocina de verano. Cuando el otro día hablábamos de que abriendo unos cuantos botes se puede hacer, no es aquello, no, es que no he ido a comprar. Si tienes una buena despensa, lo puedes hacer. Puedes hacer un arroz perfectamente. Aquí lo único que hay fuera de un bote ha sido el caldo. Y probablemente si hubiese comprado un caldo de calidad, podríamos haberlo hecho absolutamente todo de botes. Y a mí el aspecto me parece más que digno. Caña. ¿Qué me dices? ¿Sigues pensando que haces buen arroz? No, obviamente no. O sea, si vieran el mío, bueno, mis hijos te podrían Pero decir. Tú has visto con la facilidad, que es una cosa que a mí me fascina de ella. A mí me resultaría imposible intentarlo incluso. No que me saliera, sino intentarlo. No puede ser. Es que esa actitud no puede ser, Ocaña. Ya, bueno, pero la tiene mucha gente. Con Ángeles llevo peleándome. Ya. Llevo 3 años aquí diciéndole que me mande una foto de un arroz hecho por ella. Pues no hay manera. Nos queda un minuto, Ainhoa. ¿Qué quieres que...? Pues métele el tenedor. Trae. ¿Le meto el tenedor? Sí, sopla y lo pruebas. Vale, pues terminaremos así, aunque luego... Mira, ya empieza a crepitar. Cuando empieza a crepitar, que es el sonidito ese como cuando se está quemando un bosque... Calla. Eso es que ya está empezando a dorarse la parte de abajo. Ya empezamos a tener el socarrat. Entonces, si tenemos bien de colágeno... Pero solo un poquito, que se acabe de hacer bien. Venga, va. Venga, espera. No vas a tener mala digestión, ¿eh? No será culpa de ese arroz. Pero está bueno, está a punto, está bien. Le falta buenísimo. Ainhoa, feliz verano. Igualmente, Ángel. Francesc, muchas gracias. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Buenos días. Muy buenos días. Francino, buenos días. ¿Ahora? Hola, sí, buenos días. Cuando acabes, súbete a la terraza de la Novena, Francino, a probar el arroz que ha hecho Ainhoa Aguirregoitia. Hostia, ha hecho un arroz. En la terraza, sí. Arriba, en la Novena. Competencia con Mario. Bueno, competencia. Venga, ¿qué es lo que vais a hacer? Y tras el pleno de ayer, pues las cuentas pendientes, ¿no? ¿Cómo se sostiene ese respaldo que daban ayer los socios a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados? Sumar mete prisa para sus reformas. Hemos escuchado esta mañana aquí al ministro Urtasun, contigo aquí en Hoy por Hoy. Junts recuerda que ese respaldo sigue, pero que quieren una solución para el tema del catalán en Europa o para la financiación catalana. Bueno, nos preguntamos cuánto oxígeno hay en la bombona del gobierno y también en este día después cuánto más puede descender todavía, si cabe, el nivel dialéctico en sede parlamentaria, ¿no? Esther Muñoz, que es la nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, estaba esta mañana en Espejo Público, en Antena 3, le preguntaban por el tema de las saunas. Las saunas de la familia de Begoña Gómez, que ella regentaba y llevaba las cuentas, eran sitios donde se intercambiaba sexo, unas veces libre y otras veces mediante pago.
en ocasiones con inmigrantes jóvenes que venían a prostituirse. Por lo tanto, yo creo que la verdad es dura, yo lo comprendo, pero es la verdad. Portavoz parlamentaria. Pero nadie la ha rebatido, claro, es que si nadie le rebate, si nadie le contesta. Bueno, otro testimonio de la mañana, un poquito por desengrasar esto. Le han preguntado a Margarita Robles, a la ministra de Defensa, por aquello de pájara que aparecía en un mensaje antiguo entre Ábalos y Pedro Sánchez. Estaba Robles en Telecinco, estaba con Ana Terradillos y, en fin, la ministra se ha ido enredando. A mí no me gusta la expresión, pero... ¿No le gusta? No me gusta la expresión, pero hay que ver el contexto. Era un contexto de hace 5 años, en un contexto de alguien que está haciendo una descalificación, yo diría que un poco machista, por parte de quien la hace, que es José Luis Ábalos, y está tratando, yo diría, de provocar un poco al presidente. Bueno, sí, pájara no lo dice Ábalos, lo dice el presidente del gobierno. Por eso. Pero sinceramente le digo, y le digo con toda sinceridad, es una expresión que coloquialmente a la gente pues puede no gustarla, bueno, a mí tampoco. Necesitamos vacaciones. ¿Y qué? Exacto, ¿y qué? Hoy en hora 14, al cierre, los mejores festivales de música, arranca el Mad Cool, el BBK, estos días se ponen todos estos festivales en marcha, así que hacemos resumen, mientras vamos preparando todos la maleta para irnos de vacaciones. ¿Y tú, Francino? Estaba escuchando muy atentamente los datos de la alta velocidad que acabamos de... Hoy hablaremos de una plataforma de la comarca zamorana de Sanabria de viajeros jodidos, se llama así la plataforma, por la alta velocidad. Porque les pasan un montón de trenes por delante, pero paran muy poquitos, han cambiado los horarios y gente que tiene que desplazarse con el tren para ir a trabajar, maestros, médicos, empresarios, etcétera, etcétera, se han quedado colgados. Y que no tiene alternativa con la media distancia. Y va nada. Es uno más de los ejemplos de un diseño, de una planificación, digamos, discutible. Y luego hoy en Rojo Oscuro, Casi Negro, Patricia Pérez nos trae la historia, vendrá con un forense, a ver si nos permite decodificar la mentalidad de una mujer que asesinaba ancianas, que era ludópata, que le robaba para poder ir luego al bingo y a las máquinas tragaperras. Y es un caso que dio, en fin, muchísimo que hablar hace un tiempo. Y hoy lo trataremos para tratar de meternos en la mente de un personaje así. Y hablaremos de la positividad tóxica. Ya está, ahí lo dejas. Positividad tóxica. Vale. Cebo, súbete a la novena a tomar un poco de arroz. Voy, ahora mismo. Hasta luego. Hasta luego. Pasar, déjate de tanto canto, que la vida no es cantar. Dos cosas. Nunca pensé que Azúcar Moreno sonaría en este programa. Sí. La primera, muy fan, ningún problema, Azúcar Moreno. Y la segunda, ¿quién es la cigarra y quién es la hormiga? A ver, a mí no me queda del todo claro porque la canción al final le da la razón a la cigarra. Pero yo creo que soy... la hormiga. Pongamos que yo soy la hormiga, ¿no? La previsora, la que se pone la sobrecamisa porque hace un frío terrible aquí en este estudio. Y pongamos que Sergio Castro es la cigarra, ¿no? El despendolado, el que lleva los tirantes, el que lleva... ¿Qué tirantes? Sí, solamente te falta llevar la pájara al aire. ¿Camiseta Imperio? Madre mía. Nunca en mi vida, jamás. Te estás metiendo en un fregado. No, a ver, todo ha venido porque yo desde hace varios días veo siempre colgada en uno de los percheros del programa una camisa. Que eso es muy probable que acabe desapareciendo, porque, en fin, el ser humano es complejo. Es muy golosa esa camisa. Yo hoy he preguntado, ¿pero de quién es esto que hace días que está ahí? Y dice, es mía porque me la bajo para comer. Bueno, de hecho ahora mismo la lleva puesta. Sí, claro, la lo tiene esa... y ahora, o yo estoy menopáusico, o yo tengo un calor todo el rato que no puedo entender. Yo tengo mucho calor. Camisa que vas a perder. Pero mucho frío, vete un ratito a hacer un par de secciones a la terraza de la novena, por ejemplo. Luego bajas y me dices si necesitas la camisa o no la necesitas. No, pero en la vida hay que llevar siempre una chaqueta, o sea, incluso a la playa, ¿no? Como un pero segoviano. Esto es muy de abuelo, muy de viejo directamente. No, porque claro, luego es lo de la rebequita, pero coge una rebequita que por la noche refresca. Sí. Es muy decadente. Como no dice la edad tampoco. Pascual, a lo mejor es que está en edad de coger la rebequita. Hace bien, hay que tener una chaquetita aquí por si acaso. Hay muchos cambios de temperatura. Cuando uno baja a comer hace mucho frío y luego está ya el rizo, rizar el rizo que es Pedro Pérez Perea, de hora 20 y pico, tiene una sudadera
para bajar a comer. Pero para no mancharse, para no tener frío y no mancharse. Yo pues ahí que se ponga eso lo podría hacer. Un babero. Ya, es lo que hacemos muchos. La del babero no es mala, ¿eh? Por cierto, yo creo que soy el único que he probado siguiendo tus instrucciones. Era un mandato. El arroz. No, yo también. Mira lo que tengo aquí. Pero me han dicho, no, estas son las cucharas que hay todas usadas. Y ha dicho Ainhoa, esto lo ha probado esta persona, esto, y esto Ángels. Y yo perdóname, la única persona que me fío es de Ángels. ¿Has comido de mi cuchara? He comido de tu cuchara. Vamos a ver. Vamos a ver estas bocas cómo están en 24 Pero ¿cómo estaba el arroz? Muy bueno. Yo creo que increíblemente bueno. Mañana termina una temporada en la que hemos compartido en estos meses tantas cosas que a estas alturas compartir una cuchara creo que es el menor de nuestros problemas. Eso también es verdad. Hemos hecho de todo. Hemos compartido vida. Ah, vale. Hemos compartido mucha vida, chicos. Digo, a ver si me he perdido algún episodio, que aquí puede pasar de todo. No, pero claro que es que Brian es muy sentido. Sí, es verdad. Lo lleva en el corazón. Entonces esto él lo siente. No sé si es cigarra o es hormiga, pero él lo siente. Bueno, a estas alturas un poco de cada. Ya. Tú pasas más horas que ninguno con Ángels. Sí, pues puede ser. Sí, visualmente al menos sí. De cerca sí. ¿Pero has compartido cuchara con ella también o no? Sí. Y plato y... Sí, y hasta vaso seguramente. Vaso y bañador. Y espérate. A mí me hubiese gustado compartir cuchara, pero Sergio, no es que no hayamos seguido las instrucciones de Ángels, es que el resto estábamos ahí en esa redacción trabajando. No, claro. Porque yo he estado jugando al bingo toda la mañana. Yo ahora voy a ser la primera en coger la cuchara de Ángels y probar la No, no es la de Ángels, ya es la mía. Yo te dejo mi cuchara. Yo tengo cuchara propia, porque como me como cereales por la mañana. Pues mira. Y nos hacemos una foto todos con la paella. Vale, no sé en qué punto estará la paella. Yo ya lo acabo de consultar a Ainhoa y me dice que están arriba y queda mucho. Vale, mucho no queda. Ahora vamos para arriba. Hoy por hoy. Hay veces que estoy donde quiero estar, hay días que todo funciona, hay noches que están repletas de sol y hay miradas que impresionan. Y ahora siento que me voy a quedar con ganas de parar el tiempo, criogenizarnos para vivir para siempre en este momento. Vamos ya con el último compás. Que hoy no se llama último compás, hoy es Venga que se enfría. Venga que se enfría. Venga que se enfría. Venga. Y para acompañar la paella que ha hecho Ainhoa vamos a beber agua, vamos a brindar con agua. Hoy sí, porque hemos conocido a Faustino Muñoz, sumiller de agua, ha escrito varios libros relacionados con la cata y además él ha donado su colección de 2.500 botellas que luego, nos ha explicado, luego pueden escuchar en el podcast por qué son diferentes y si sabe diferente el agua y cómo él lo detecta, y ha montado el Museo de Aguas de España y del mundo. Lo que sí es muy importante es saber leer una etiqueta de agua. O sea, cuando vemos que obligatoriamente las aguas minerales naturales obligatoriamente tienen que llevar el componente químico, si lo sabemos leer sí que podemos saber qué tipo de agua estamos tomando. Si es un agua ferruginosa, cálcica, magnésica, nos podemos encontrar con aguas duras, aguas blandas. ¿El agua más rara que hayas probado, que hayas catado, cuál es? En su día cedí una colección de aguas que tengo, que el ayuntamiento optó por hacer el Museo del Agua de España y del Mundo, en la Puebla de los Infantes, y allí tenemos agua de iceberg, agua negra, agua de glaciar, agua de lluvia, agua de niebla, el agua preferida del rey sol. Bueno, tenemos infinidad, hasta 2.500 botellas de agua y todas diferentes unas de otras. Fascinante el mundo del agua, ¿eh? Ya ves. Fascinante. Mañana más. Yo me voy a poner el despertador por última vez esta temporada. Qué fuerte eso, ¿eh? Ustedes hagan, depende de si mañana empiezan vacaciones o no, pero en cualquier caso mañana todavía es viernes, pongan el despertador. Que se está en la gloria. Somos invencibles. Somos invencibles. Algún día lo recordarás como los días felices y ahí voy, que nada nos puede parar, somos invencibles. Somos invencibles. Somos invencibles.
Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.